Aleluya. Que Dios le bendiga, hermano. Un placer inmenso que nos acompañes en este momento en la transmisión en vivo de esta tu casa, Fe y Milagros. Hoy vamos a ser realmente bendecidos por la palabra de Dios, porque el Señor quiere hablar a nuestro espíritu hoy. ¿Saben? La palabra del Señor realmente es poderosa y es maravillosa. Y algo que Dios quiere enseñarnos, y este es el tema, lo puede anotar para aquellos estudiosos de la palabra, es aprendiendo a ser un radical. Saben, hermanos, tenemos que aprender a ser radicales porque la palabra de Dios nos va a enseñar hoy acerca de esto. Y es que a través de la palabra de Dios hay muchos misterios, hermanos. Hay cosas realmente asombrosas y maravillosas. La palabra nos muestra muchas verdades profundas, muchas verdades que quieren traer transformación a nuestra vida. La palabra de Dios nos muestra realidades impresionantes y la palabra de Dios ha traído también revelación al pueblo de su condición en nuestros días. La palabra de Dios, hermanos, a través de ella podemos aprender quién es el Señor, podemos aprender qué quiere el Señor y podemos aprender acerca de qué hace el Señor. A través de la palabra del Señor, hermanos, nuestra vida puede ser transformada. Muchas personas entendieron esta realidad en tiempos antiguos, la recibieron y sus vidas fueron completamente llevadas a un nivel nuevo y transformador. Y es que la palabra de Dios trabajó en el pasado, trabaja en el presente y seguirá trabajando en el futuro, porque la palabra de Dios no cambia ni hay variación de tiempo en ella. Dice la misma palabra en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire, hay montones de personas que piensan que la tierra siempre seguirá siendo la misma. Déjame decirte, la palabra dice que va a pasar. Hermanos, las cosas pasan, las modas vienen y las modas se van. ¿Está conmigo? Todo pasa en algún momento de la historia. Mira, recuerdo cuando era adolescente andaba con unos zapatos de plataforma de este vuelo. Eso era lo que se usaba. Eso era lo común. La moda se fue. Dicen que volvió a regresar y ya parece que se está yendo nuevamente. Yo no sé, pero lo que quiero decirte es que las cosas vienen y van. Amén. Las casas hoy habían y mañana ya no están. En el tiempo pasado hubieron edificios que hoy día ya desaparecieron. ¿Está conmigo? Familias poderosas que dijeron esto y lo otro ya no existen. Los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios, bendita y poderosa, seguirá siendo la misma por siempre. Así que algunos dirán, es que no creo muchas situaciones. Déjame decirte una cosa, dejarás de ser, pero la palabra va a permanecer. Eso está escrito. La palabra del Señor no deja de ser. En la palabra del Señor, en la palabra de Dios, vas a encontrar palabras que te van a edificar, palabras que te van a redarguir, palabras que te van a exhortar, palabras que te van a corregir, palabras que te van a llevar a una transformación. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Así que lo que la palabra de Dios nos enseña claramente es que el fin de que el hombre de Dios dice sea perfecto. Ese es el fin de la palabra de Dios, de que el hombre llegue a una condición de madurez, donde pueda comprender espiritualmente que lo más importante de la vida es Él. Y no hay nada más. La palabra nos enseña en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en buena justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice la escritura. Entonces la palabra de Dios es la que te ayuda. Diga, la palabra de Dios me ayuda.
La palabra de Dios nos beneficia. La palabra de Dios, hermanos, nos corrige. La palabra de Dios nos lleva a vivir una vida correcta delante de Dios. Amén. La palabra de Dios nos enseña cómo caminar correctamente. La palabra de Dios evita que yo me vaya en el hoyo que ha acabado el enemigo para que caiga en él y sea afectado. La palabra de Dios es un manual de vida para que cada día usted y yo meditemos en ella. Escucha, la palabra de Dios no es algo que leemos esporádicamente, no es algo que abrimos cuando nos recordamos que hay una Biblia, no. La palabra de Dios es algo que leemos todos los días de la vida. La palabra de Dios es el manual de vida, es aquella que te lleva hacia un fin de bendición, es aquella que trae dirección en tu caminar día tras día. Lámpara a mis pies es tu palabra. Pero la palabra de Dios tenemos que usarla, es útil cuando se usa. El problema es que la iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, se le olvidó usar la Biblia. Entonces dice, la palabra de Dios es útil, pero útil cuando se le da utilidad. Cuando usted y yo la abrimos, meditamos en ella, permitimos que ella nos hable y nos lleve a una transformación. Diga conmigo, transformación. Así que muchas personas en la antigüedad sabían acerca de esto. Por eso el Señor Jesucristo, ¿cuántos saben quién es el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo leía la palabra. Por eso Él la leía, imagínate, Él siendo quien era, leía la palabra de Dios. ¿Y cuántos cristianos dentro de la iglesia, hermanos, no meditan en ella y no la leen? Hermanos, por eso muchas personas recibieron bendición en su vida por esa palabra que Dios permitió y fue establecida para traer una regla de vida, para traer lineamientos, para que usted y yo comprendiéramos qué hacer y qué no hacer, por dónde caminar y por dónde no caminar. ¿Alguien está comprendiendo? La palabra de Dios nos enseña acerca de cosas realmente maravillosas. Miramos en ella la obra de Dios. Miramos milagros sorprendentes, el poderío de Dios siendo manifiesto a través de ella. Cosas realmente impactantes. Un evento sobrenatural que se muestra para comprobar ese poder de Dios, esa majestad del poder de Dios. A través de la palabra, lo encontramos cuando dice la Escritura misma que habían unos hombres que estaban dispuestos a caminar en obediencia a Dios antes que someterse a los hombres. Note, antes de que aconteciera un evento poderoso de parte de Dios, habían personas que eran como obedientes, dígalo conmigo, obedientes. Antes que la gloria de Dios cayese sobre un lugar, habían hombres que estaban dispuestos a ser obedientes, dice la palabra. Saben, a ellos les decían que tenían que adorar una estatua, pero ellos decidían dejar de hacerlo, apartarse de eso y no caer en esa adoración. Ellos decidieron, el rey envió una notificación, un edicto real, un mandato inmediato a hacerse una estatua bien grande, una estatua de oro, donde solicitaba que todos y cada uno de los habitantes de ese lugar adoraran a esa estatua. Cuando sonaban los instrumentos, todos tenían que postrarse delante de esa estatua y adorarla. Eso decía. Pero note lo que estaba sucediendo en ese momento. Estos hombres decidieron hacer lo contrario. Y dijeron, no nos vamos a postrar delante de esa estatua. No vamos a adorar a esa estatua. Nosotros decidimos obedecer a Dios
decidimos hacer lo que Dios nos ha enseñado y eso está mal, dijeron ellos. Ahora, hermanos, ¿cuántas personas hoy día, cuando el mundo dice que hay que hacer cosas que van en contra de nuestros principios, caemos en desobediencia a hacer lo que ellos dicen? ¿Cuántas personas son llevados por los vientos de lo que el mundo dice que ocupamos y que realmente no necesitamos? Es más, ¿cuántas personas mirando un aparato de televisión miran tantos anuncios que van y compran cosas que nunca necesitan y nunca usaron? Llevados por el viento de lo que creían que era, pero no era. Pero estos hombres de los cuales estoy hablando, ellos se aseguraron de no postrarse. Todos se postraban delante de esa imagen, de ese ídolo, de esa estatua, pero ellos dijeron: nosotros no lo haremos. Nosotros seremos distintos. Nosotros seremos entonces radicales. ¿Sabe usted? Dios está llamando a un pueblo a ser radical. Dios está llamando a un pueblo a ser diferente. Que la gente mire que son diferentes. Amén. Aún los consejeros del rey se le acercaron a ellos y le dijeron: mira, si no lo hacen, si no se postran delante de la estatua, entonces tendrán un fin terrible, irán a un horno de fuego y serán consumidos. Así le dijeron los consejeros del rey, pero ellos no lo hicieron. ¿Y saben qué? No tenían temor tampoco. No tenían miedo, no tenían temor. Entonces miramos acá algunas características. Número 1, eran hombres valientes. ¿Está conmigo? 2, eran hombres obedientes. 3, eran hombres que amaban a Dios. Y eran hombres que no tenían temor de que los reconocieran como personas temerosas de Dios. Lo que quiero decirte con todo esto es lo siguiente: muchas personas dicen que aman a Dios, pero hacen todo lo contrario. Muchas personas dicen que tienen temor de Dios, pero no les importa al final haciendo lo que todos los demás hacen. ¿Alguien está escuchando? Muchas personas dicen que obedecen, pero cuando Dios les dice que hay que hacer algo, no lo hacen. Entonces, estos hombres sí eran radicales. Ellos tenían una certeza clara en sus corazones de que ellos tenían que hacer lo que Dios les había mandado. Ahora, ¿por qué tenían esa certeza? Es una pregunta. ¿Por qué tenían una certeza tan fuerte en sus corazones? ¿Por qué? Porque eran hombres que tenían algo claro. Ellos eran fieles a Dios ante todo. La fidelidad a Dios ante todo, ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación que hubiese. Así que, hermanos, el Señor nos pregunta a nosotros, porque muchos dicen constantemente: es que es complicado ser obediente. ¿Han escuchado? Ser obediente es complicado. Sí. Ahora yo les pregunto, ¿qué era mejor? ¿La ira de un hombre por desobediencia o la ira de un Dios viviente por desobediencia? ¿En quién es mejor caer? ¿Alguien está escuchando? Hermanos, Dios nos llama a comprender esto porque estos hombres lo entendían. La convicción en el corazón de estos hombres era una. Ellos no tenían 4, 10, 20 convicciones, tenían una convicción. Ellos decían: vamos a ser obedientes a Dios. Vamos a ser obedientes a Dios. Lo que Dios determine es lo que vamos a hacer. Vamos a ser obedientes a lo que Dios nos diga que tenemos que hacer. Sabían del decreto, sabían de lo que tenían que hacer según el resto de las personas. Sabían lo que el rey había hecho. Sabían cuál era la consecuencia de desobedecer a lo que el rey había mandado. Pero ellos estaban claros de que no iban a adorar a esa estatua. Sabían de que eso era un reto grande en sus vidas, pero estaban dispuestos a asumirlo. Ahora, ¿cuántas personas están dispuestas a asumir retos en su vida por ser obedientes a Dios? Eso es otra cosa. ¿Cuántos jóvenes están dispuestos a asumir retos por ser obedientes a Dios? ¿Cuántos adultos están dispuestos a asumir retos
por ser obedientes a Dios, por no doblegarse a lo que el mundo dice que está bien, por no doblegarse a lo que otros nos dicen que tenemos que hacer, sino para ser obedientes a lo que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que hacer. Amén. Eso es diferente. Entonces, muchas personas hoy dicen que creen en Dios, pero no le obedecen. Y si no obedecemos a Dios, somos incompletos entonces. No somos plenos. Nunca vamos a tener una plenitud de vida en Cristo Jesús, porque nuestra vida está partida. Una parte en el mundo y otra parte con Dios. ¿Y sabe cómo se traduce eso en la palabra de Dios? Tibios. ¿Y sabe qué hace la palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo, cuando dice que aquellos que son tibios serán ¿qué? Vomitados. Qué feo. Pero es así. Así que Dios nos llama realmente a entender cuál es nuestra posición. Estos hombres sabían que vendrían retos grandes sobre sus vidas por ser obedientes. Ahora quiero aclarar, ¿saben ustedes? Van a venir retos grandes sobre sus propias vidas si quieren ser obedientes a Dios. Si usted quiere ser una persona sensible, obediente a Dios, van a venir retos. Se les van a acercar personas a decirles a ustedes lo que ellos quieren que ustedes hagan. Y tendrán presión de eso. Y ustedes tendrán que tomar una decisión si hacen lo que el mundo dice, lo que ellos dicen, o son obedientes a lo que Dios ha determinado a través de la palabra. Y si ustedes dicen que van a ser obedientes a Dios, será un reto. Porque van a ser entonces señalados, van a ser marcados por muchos otros, van a ser rechazados por algunos. ¿Me están comprendiendo? Pero es un reto que están asumiendo, el reto de ser obedientes a Dios. Y como deciden ser obedientes a Dios, Dios entonces será el encargado de bendecirlos. Dios entonces hará una obra poderosa, porque Dios está dispuesto a hacerlo en todo aquel que es obediente. Así que el edicto del rey es firme. Y dice, el que no lo hace tendrá consecuencias. El edicto del rey es claro. Pero yo pregunto, ¿cuántos hoy día prefieren ser llevados por el mundo? ¿Cuántos prefieren ser llevados por el mundo y por las alternativas que el mundo da? En las cosas que el mundo ofrece. Porque muchos cristianos hoy día ni siquiera lo piensan, simplemente lo hacen. ¿Alguien escucha eso? Muchos cristianos en nuestros días ni lo piensan, simplemente se van redonditos y lo hacen. Y Dios nos llama a ser radicales. ¿Y sabe usted qué es ser radical? Anote. Usted que es estudioso, anote. ¿Sabe qué significa ser radical? Ser radical significa que hay momentos, aunque otros se rían, que usted no tiene que reírse. Ser radical significa que hay lugares que aunque muchos otros quieran ir, usted no debe de estar ahí. Ser radical significa que aunque otros te inviten a hacer cosas que tú puedes hacer naturalmente, no debe de hacerlas porque la palabra de Dios está en contra de ellas. Eso es ser radical. Ser radical es tomar la decisión de agradar a Dios antes que a los hombres. Eso es ser radical. Ser radical es entender que no tengo que estar en algunos lugares. Amén. La palabra dice que ellos comprendían esa verdad en sus espíritus y estaban claros y estaban dispuestos a hacer lo que tuvieran que hacer. Y ellos decidieron, no nos vamos a postrar delante de esa estatua. No lo vamos a hacer. No nos vamos a entregar a eso.
Y el rey se da cuenta, y cuando el rey se da cuenta de que ellos no lo estaban haciendo, la palabra de Dios dice que los mandó a llamar y los llevó delante de ellos, porque no le estaban obedeciendo. Y entonces el rey dice, con que no lo quieren hacer, manda entonces a llamar a sus siervos y les dicen, enciendan el horno y suban la temperatura, pongan más leña, auméntela más y más y más y más, como nunca antes, 7 veces más aumenten el fuego de ese horno. Imagínense lo bravo que estaba ese rey, porque estos hombres no querían postrarse delante de la imagen de ellos. Era una cosa seria. Entonces, ellos sabían las consecuencias. Ellos sabían el reto que venía por delante. ¿Está conmigo? Si eran obedientes a Dios. Pero también sabían, iglesia, escucha, de dónde viene la salvación. Porque la salvación viene de Jehová. Amén. Que hizo los cielos y la tierra. También lo conocían, también la sabían. Estaba claro en sus espíritus de que Dios era todopoderoso. Así que ellos decidieron ser obedientes. Estos hombres sabían lo que se acercaba. Situación difícil venía. Aunque el decreto del rey, ese mandato del rey era tan claro, ellos fueron radicales. No me voy a postrar. No voy a adorar esa estatua. Nunca vamos a deshonrar al Señor Dios Todopoderoso. Pero hermanos, yo pregunto hoy, ¿cuántas personas hoy día son así de radicales? ¿Cuántos cristianos hoy día son así de radicales? ¿Cuántas personas dicen no voy a desagradar a Dios? ¿Cuántas personas dicen voy a ser obediente a Dios? No voy a mentir, no voy a robar, no voy a decir palabras vanas, no voy a maldecir, no voy a cometer adulterio, no voy a cometer fornicación, no voy a caer en esto, no voy a caer en lo otro. ¿Alguien está hablando? ¿Alguien está escuchando? ¿Cuántas personas deciden ser obedientes a Dios antes que a los hombres? ¿Cuántas personas deciden ser obedientes a Dios antes de ser llevados por el tumulto de gente? ¿O no? Sí, Señor. Muchos dirán, es que tuve presión. ¿Qué le vas a decir al Señor cuando esté delante de su presencia? Piénsalo. ¿Qué le vas a decir ese día? ¿Qué excusa vas a poner? Es que yo tengo muchas palabras, ¿verdad? Sí, ¿tú crees? Ese día no hay palabras. El Señor pondrá tu vida delante de ti. No hay nada oculto. Y ese día todo saldrá en evidencia a la luz. Y el Señor te dirá dónde vas a pasar tu eternidad. Donde tú has decidido estar. Entonces dice la palabra que tengo que ser radical. La palabra me llama a ser radical. La palabra dice que algo tengo que hacer para que esto ocurra. ¿Cuántas personas en nuestros días, hermanos, caen continuamente en territorio enemigo? Sí, y les voy a decir por qué caen en territorio enemigo. Muchas personas lo hacen porque han cedido a ser desobedientes. Y cuando somos desobedientes caemos en territorio enemigo. Muchas personas han cedido sus actitudes al enemigo y caen en terreno de él. Muchas personas han cedido sus propias decisiones y han tomado decisiones basadas en emociones tan solamente y ceden terreno en sus vidas. Y dicen después, ¿por qué el Señor no me ayuda? ¿Por qué el Señor no me bendice? ¿Por qué el Señor no me saca de aquí? Porque tú no quieres salir de ahí.
Tienes que querer salir de ahí. Tienes que querer ser obediente a Dios. Tienes que decidir por Él y Él te va a ayudar. Pero cuando nosotros no decidimos, simplemente jugamos a ser cristianos y a esperar que Dios realmente me comprenda por como yo soy o creo ser, o que mis pensamientos son de esta manera, o porque mis emociones siempre me hacen caer, y ando todos los días justificándome delante de Dios, hermanos, no va a ocurrir nada. Sí, Señor. ¿Alguien está escuchando? Sí, Señor. Un día el Señor nos va a preguntar, ¿lo escuchaste? Señor, es que mira, yo no sabía tal cosa, y el Señor nos va a poner en la pantalla 20 HD, para que quede claro, en ese momento, ese día de la iglesia, donde Él habló a través del pastor, a través del profeta, a través del apóstol, a través del maestro, a través del evangelista, que eso iba a ocurrir. Y el Señor te va a preguntar, ¿dónde estabas? Sí. ¿Dónde estabas? ¿Estabas durmiendo? Dígalo, sí, Señor. ¿Dónde estabas en ese momento? Sí, sí. Porque mira, aquí estabas, tú estabas presente ese día. Te lo voy a volver a poner lo que Él dijo. Y es como devolver el video. Y lo va a poner. ¿Escuchaste? Ahí se dijo. Sí. ¿Dónde estabas? ¿En qué estabas pensando? Entonces, hermanos, ellos decidieron ser obedientes porque entendían algo que hemos aprendido desde hace mucho tiempo atrás. La obediencia desata la bendición. La obediencia desata la bendición. Amén. Así que el rey da un decreto y dice, apenas suena la bocina, apenas suena el salterio, apenas suena el instrumento, en ese instante todos tienen que postrarse delante de la estatua. El libro de Daniel, capítulo 3, verso 10. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Eso dice la ley. Todos tenían que hacerlo, menos estos hombres que prefieren ser obedientes a Dios y no ceder. Todos lo hacían. Hay personas que dicen, allí hay mucha gente, y si hay mucha gente es donde tengo que estar. Y creen que están en lo correcto. Hace muchos años escuché esto. Es la historia de una mosca joven, que andaba volando en la cocina, esta mosca. Y entonces miró que en la mesa de la cocina, en el tapete, había un centenar de moscas ahí. Y dijo, algo bueno tiene que estar pasando ahí abajo. Voy a ir donde están todas. Así que iba volando directo a donde estaban todas, cuando de pronto viene otra mosca de frente y le dice, para. Era una mosca anciana, de experiencia, y le dice, detente, no vayas ahí. ¿Y por qué no, si hay muchos? Entonces ella le dice, mira, esa es una trampa que los humanos han hecho, y si nosotros nos paramos ahí, nos quedamos pegadas. Así que no vayas. Pero ella se quedó pensando, tantas personas no pueden estar equivocadas. Tantas moscas no se van a equivocar. Si ahí están, es que tiene que estar pasando algo bueno.
Tengo que ir ahí. Y eso le daba vuelta y le daba vuelta y le daba vuelta en su mente. Al cabo de unos cuantos minutos, dice, no, pues yo voy. Y fue. Y aterrizó. Y ya saben el fin de la historia. Se quedó pegada. Era una trampa. El enemigo ha instalado trampas para que muchos queden pegados. Y muchos caen en esas trampas continuamente. Sí, montones caen continuamente en esas trampas. ¿Cuántos cristianos van cediendo parte de su territorio al enemigo todos los días? ¿Cuántos cristianos dicen, no, pues hoy no puedo orar, mañana sí, llega mañana, hoy tampoco, Señor, pero tú sabes, tú me entiendes, Señor, tú conoces que los deseos los tengo, Señor, el siguiente día, Señor, el siguiente día, Señor, tú sabes, es que ha sido una semana complicada, pero papá, sobre todas las cosas, tú conoces mi corazón. ¿Tú crees eso? Una trampa, estás pegado ahí. Señor, mira, yo quiero leer la palabra de Dios es maravillosa, yo sé que lo es, pero es que no tengo tiempo, Señor, soy un hombre ocupado, soy un hombre, mira, de cierto nivel que necesito hacer tantas cosas que no tengo tiempo para leer la Biblia. Tú lo sabes, Señor. Pero Dios, tú me has bendecido, tú me has puesto en esto y aquello y aquí y allá, pero tú sabes que no tengo tiempo. Señor, el estudio me tiene consumido, Señor, el colegio me tiene lleno de actividades, no tengo tiempo para leer la Biblia. ¿Tú crees eso? Ya caíste en la trampa. Señor, mira, es que tú sabes, quiero ir a la iglesia, pero es que a veces mi condición, es que tal otra cosa y aquello, y usted, Señor, tú entiendes. ¿Tú crees eso? Ya caíste en la trampa. ¿Alguien está escuchando? Muchos se están preguntando, pero ¿por qué no sucede lo sobrenatural en mi vida? Miren, en muchas ocasiones lo sobrenatural no ocurre porque están cediendo terreno. En muchas ocasiones, hermanos, el Señor no puede traer lo sobrenatural porque un principio de lo sobrenatural es la obediencia. Y estos tres hombres decidieron ser obedientes. Así que el rey dice, caliente más fuerte el horno. Y póngase a pensar, ¿por qué el rey dice, calienten 7 veces más el horno? Pónganse a pensar. ¿Por qué él dice que tiene que calentarse el horno más? Mucho más. Se los voy a decir. Él lo dice porque tenía muchísimo orgullo en su vida. Era un hombre sumamente orgulloso. Él decía, yo soy el rey, yo he hecho una estatua para que me adoren. Imagínense, se hizo una estatua de sí mismo para que la adoraran. ¿No es orgullo eso? Un hombre tan lleno de orgullo, tan cargado de orgullo, que el orgullo le había traído algo que se llama ceguera. El orgullo lo había hecho ciego y no se daba cuenta de nada de lo que realmente estaba haciendo, porque todo era vanidad, era orgullo en su vida. Ahora, iglesia, le dejo claro esto: el orgullo trae ceguera, no te permite ver tus propios errores, tus propios pecados, no te permite avanzar, y es tiempo que hoy esto quede claro. Hermanos, el orgullo no nos permite ver más allá. ¿Por qué imaginas que este hombre dijo hay que calentar 7 veces más? Daniel 3:19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto, o sea, cambió, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Es que no era la primera vez que este hombre hacía una locura, ¿sabes? Pero, ¿por qué tiene tanto impacto en esta ocasión particularmente? Porque en esta ocasión, este hombre se metió con 3 personas que eran pueblo de Dios.
y que aparte de que eran pueblo de Dios, eran obedientes. Sí, Señor. Es cierto. Y Dios, que es un Dios de justicia, entonces se mete en el asunto. ¿Está usted entendiendo esto? Porque eran 3 hombres radicales. Se metió en el asunto. ¿Por qué? Porque ellos estaban decididos a ser radicales. Estos hombres sabían de obediencia. Estos hombres sabían y entendían algo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros a través del profeta. La palabra de Dios dice: conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ellos entendían esto, ¿sabe usted? Aunque todos eran miles de personas que se postraban cada vez que sonaban los artefactos delante de esa imagen, ellos decían: nosotros no. Miren, había muchos más que sabían de Jehová Dios, que estaban doblando sus rodillas. Hoy día hay una iglesia que está doblando sus rodillas delante de alguien que no tiene que doblarse. Hoy día hay una iglesia, hermanos, que no ha perdido, su convicción en Dios, que ha perdido el norte espiritual de su vida. Hay una iglesia que no ha entendido todavía que debe de caminar en obediencia a Dios y que es la única ruta, no hay más que eso. Hay una iglesia, hermanos, que se está doblando delante del mundo, caminando con las enseñanzas del mundo, siendo llevados por los vientos de doctrina y pensamientos ajenos a Dios, porque muchos lo están haciendo. Y es tiempo que la iglesia comprenda que tenemos que ser radicales, que no podemos estar, vuelvo a decirlo, riéndonos de todas las cosas que el mundo se ríe. Que no podemos, por tratar de obtener algo, participar con otros haciendo lo que ellos hacen, simplemente para congraciarnos y obtener un beneficio. No se puede. O eres o no eres. O estamos calientes o estamos tibios. O somos parte del montón o somos radicales, hijos de Dios. ¿Alguien me dice amén? Entonces, debemos de comprender lo que estaba pasando. Así que el rey manda a calentar el horno. Daniel 3:22 dice: la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. O sea, la llama del fuego, estaba aquello tan candente que aquellos murieron, aquellos que los llevaban murieron, básicamente fueron quemados realmente por el calor intenso que estaba en ese momento ocurriendo. Ellos decidieron no ceder, dijeron: no, nosotros no vamos a ceder, nosotros no vamos a caer en esa tentación, no vamos a congraciarnos ni con el rey ni con el mundo. Vamos a hacer lo que Jehová Dios dice. Amén. Así que los introducen a los 3 en el horno. Los tiran, los lanzan y todos se impactan. Porque dicen: echamos a 3, pero miramos a 4. Echamos a 3, pero miramos a 4, dice el rey. Aleluya. Daniel capítulo 3 verso 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Diga conmigo: se espantó. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, fueron 3. ¿Es esto sobrenatural o no? Sí, ¿es esto sobrenatural o no lo es? Pero la pregunta es: ¿por qué llegó lo sobrenatural? ¿Qué lo permitió? ¿Qué hizo que lo sobrenatural aconteciera? Lo que lo hizo se llama obediencia. Porque ellos decidieron ser obedientes a Dios.
Iglesia, escucha. Quieren lo sobrenatural. Quieren que la gloria de Dios descienda. Quieren que las manifestaciones de Dios caminen. Quieren que algo realmente sorprendente venga sobre su vida. Es tiempo de caminar en obediencia a Dios, en no someternos al mundo y ser obedientes a aquello que Dios nos demanda. Es tiempo de que el cristiano sea un cristiano radical. Aquí y en cualquier lugar, dentro de la iglesia, en la casa, en el trabajo, en las vacaciones, donde se encuentre. Que seamos aquellos que Dios nos ha convocado a ser. Amén. Es tiempo. Lo sobrenatural se dio cuando hay hombres obedientes. Pero muchos prefieren ceder a la desobediencia. Y estos trae consecuencias. Y alguno diría, pero las consecuencias de estos 3 hombres por ser obedientes eran muy duras. No, ellos no tuvieron consecuencias. Tuvieron un resultado por ser obediente que es diferente. Eso es distinto. La consecuencia de la desobediencia o la obediencia radica en ellos mismos. Cada quien tendrá esa condición en su vida. Y llegaría tarde que temprano. Y créame, las consecuencias de la desobediencia son peores. Mucho peores. Entonces, cuando ellos están dentro del horno, los 3 hombres, el poder y la gloria de Dios descienden y los cubren a ellos. Cubiertos por la gloria de Dios. Daniel 3:25 dice, y él dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos. ¿Los metieron cómo? Atados. Pero él dice, veo a 4 que están sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Ahí los estoy mirando. Y el aspecto del 4.º hombre es semejante al Hijo de los dioses, dice. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Era algo completamente impactante, hermanos. El rey lo vio. El rey lo miró. Y aquellos que estaban con ellos también. Ya no habían 3, habían 4. Ante los ojos de los hombres esto era completamente imposible. Pero Dios estaba en medio de todo. Amén. Y cuando lo sacaron, ni siquiera sus ropas estaban quemadas. Dice la palabra que ni siquiera un cabello de su cabeza se había quemado. Así declara la palabra. Ni siquiera un cabello de su cabeza. No sufrieron ningún daño, ninguna consecuencia, pero ellos decidieron ser radicales. El Señor quiere demostrar que esto puede suceder hoy día. Que posiblemente va a venir retos a tu vida, donde vas a tener que ser un hombre radical. Vas a tener que decir no a cosas que otros te quieren implementar o te quieren llevar a hacer. Que vas a tener que aprender a decir, yo soy un hijo de Dios, no lo voy a hacer, va en contra de mis principios. Tendrás que hacerlo y tendrás consecuencias por hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Tendrás consecuencias por ser obediente. Pero ¿cuántos van a decidir entrar a ese horno de fuego? ¿Cuántos van a decidir? Porque el horno de fuego llegará. Y tendrás que ser un hombre radical. Y tendrás que asumir ese reto. Y entrar a ese horno no será tan fácil. Pero la salvación viene de Jehová. Pero la salvación viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos deciden ser obedientes hoy? ¿Cuántos prefieren caminar en obediencia hoy día? Porque pregunto, ¿qué es lo que atrae más el día de hoy? El Señor nos lo enseñó. ¿Qué es lo que atrae más hoy día realmente
a que las personas vengan a Cristo no es lo que tú hablas. Hoy día la gente habla y habla y habla y habla y habla y hasta cansa. Es lo que la gente ve. La gente quiere ver. Hoy día la gente quiere ver milagros. La gente quiere ver prodigios. La gente quiere ver señales. ¿Y cuándo va a ocurrir? Cuando la iglesia sea radical. Cuando hombres decidan ser radicales. Así la gloria de Jehová Dios va a empezar a descender también. Amén. La gente ya está cansada de palabras. Quiere realmente mirar hechos. Palabras no, testimonio sí. Quiere ver un testimonio en tu vida. Que cuando miren tu vida digan, sí, este hombre es diferente. Yo lo conocí así, pero hoy es diferente. No es el mismo. Hay cosas distintas realmente. Y que te lleguen a preguntar por qué eres diferente. ¿Por qué no haces lo que nosotros hacemos? Que se te quite el miedo. ¿Alguien escucha? Sobrenaturalmente, estos hombres salen del horno sin ninguna quemadura. Dice Daniel capítulo 3, verso 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos hombres como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y dice aún la palabra del Señor eterno, y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Cómo esto había ocurrido? ¿Cómo no se pasó nada en sus cuerpos ni en aquellas cosas que andaban? ¿Cómo ni siquiera había olor a quemado, a fuego? Esto ayuda a demostrar que la gloria de Dios estaba presente. Esto ayuda a demostrar que el que tiene el poder es Jehová de los ejércitos. Amén. Él es el que tiene el poder y nada más. El Señor se derrama sobrenaturalmente cuando hay hombres y mujeres simplemente, sencillamente obedientes a Él. Obediencia a Dios. ¿Crees que esto hubiera pasado si esos hombres no hubiesen tenido intimidad con Dios? Si esos hombres no hubieran tenido tiempo de oración, ¿hubiera pasado eso? No. No era simplemente por quedarse de pie, es porque estos hombres tenían una relación con Dios, tenían una relación genuina, tenían tiempo todos los días para hablar con su Padre Celestial, tenían tiempo para meditar en la palabra, tenían tiempo para entender lo que Dios quería sobre sus vidas, y ellos estaban entendidos de eso, así que caminaban en ello. Simplemente decían en nuestros corazones, el único anhelo es agradar a Dios. ¿A quién quieres agradar hoy día? Pregúntate, ¿a quién estás agradando? ¿A quién quieres agradar? ¿A tu compañero de colegio, a tu compañera, a tu grupo de amigos? ¿A quién quieres agradar? ¿A tu mamá, a tu papá, a tu familia? ¿A quién quieres agradar? ¿A tu hijo, a tu hija? ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o a alguno de ellos que he mencionado? ¿A tu jefe? ¿A quién quieres agradar? ¿Al grupo con el cual te rodeas? ¿A quién estás agradando hoy día? El Señor es claro. Estos tres hombres sabían a quién tenían que agradar. Y en sus corazones estaba claro. Agradamos a Dios antes que a los hombres. Pero ¿cuántos cristianos hoy están agradando a Dios antes que a los hombres? Se los pongo con un ejemplo que Él mismo nos dio hace un tiempo atrás. ¿Qué es lo número uno en su agenda diaria? No me responda, usted lo sabe. ¿Qué es lo número uno en su agenda diaria? Y con eso usted sabrá si realmente amas a Dios como dice que lo amas.
Con eso usted sabrá si realmente está dispuesto a someterse a Dios como dice que está dispuesto. Así es. ¿Qué es lo número uno? Dios. Porque la palabra de Dios dice buscar primeramente, dice eso. ¿Cómo dice? Buscar ¿cómo? En segundo lugar, o en tercero, en quinto, en duodécimo. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Primeramente, Dios es lo número uno en tu agenda de todos los días. Ahí está marcado Dios. Tu tiempo con Dios es primero. Ay, hermano. Entonces, sucedió porque estos hombres tenían un respaldo claro de intimidad con Dios. Dice la palabra de Dios, este género no sale si no es con ayuno y oración. Estos hombres sabían de ayuno y sabían de oración. Eran hombres que ayunaban y oraban constantemente. Iglesia, ¿estamos ayunando? Iglesia, ¿estamos orando? Iglesia, ¿estamos buscándolo a Él constantemente? Ellos sabían lo que era mantenerse en intimidad con el Señor. Así que ser radicales, te quiero llevar a algo más. Ser radical es un estilo de vida. Totalmente, sí, Señor. Y no es fácil. Es un estilo de vida que tienes que pelearlo todos los días. Cada día que te levantas tienes que pelear el ser un radical. Antes de salir para el colegio, tienes que pelear el ser un radical. Porque tus amigos, la mayoría de ellos te hablan de una manera diferente. ¿O no? Entonces, tienes que aprender a hablar diferente. Y te van a decir, pero ¿por qué no hablas como yo hablo? Como nosotros hablamos. Habla como nosotros. De la misma forma. Y te van a presionar. Y tienes que pelearlo temprano antes de salir de tu casa. No lo peleas cuando llegas a dormir. Cada día tenemos que pelear ser radicales y no es sencillo. Cada día en el trabajo tenemos que darnos cuenta que tenemos que batallar para ser radicales. Habrán personas que van a venir a tu vida a tratar de llevarte a su terreno. Y tendrás que pelearlo. Ser radical, hermanos, es una batalla del día a día. Pero cuando usted y yo tenemos intimidad, cuando usted y yo nos dedicamos al Señor, hermanos, cosas empiezan a acontecer. Entonces, hermanos, Dios nos está llamando a ser radicales porque el tiempo de ser radical ha llegado. El tiempo de parte de Dios ha acontecido ahora mismo y Dios nos está diciendo hoy es necesario, definitivamente es necesario aprender a caminar siendo un hombre radical día tras día. Escúcheme, ¿por qué se impactó el rey? ¿Por qué se impactaron los consejeros? ¿Por qué se impactaron todos los que estaban ahí reunidos? ¿Por qué? ¿Por las palabras de estos tres hombres o por lo que vieron? Por lo que vieron. Por lo que vieron. Fueron impactados. Entonces dice el 28 y 29 capítulo 3 de Daniel. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaban en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Por lo tanto, hoy decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¡Aleluya! Ese es el Dios. Este es nuestro Dios. No hay Dios como Él. Este rey reconoció quién era Jehová, pero tuvo que ver. Saben, hoy día hay muchas personas que quieren ver la gloria de Dios,
quieren ver que algo suceda, que Dios es un Dios de milagros, quieren ver ese milagro. Pero ¿por qué no ocurre? No ocurre porque no hay una iglesia que sea radical, porque no hay hombres que quieran ser radicales, porque quieren vivir un mix, una mezcla entre el pecado, una mezcla entre el mundo y la iglesia, y entonces están en una condición mediocre espiritualmente hablando. Y no pasa nada. Ni en la iglesia, ni en sus propias vidas. Somos iguales que el resto. Y el mundo dice, pero yo veo a Perencejo que hace lo mismo que yo hago. Entonces, ¿estoy bien? Si aquella persona lo hace y dice que va a una iglesia, entonces yo también lo puedo hacer. Y está bien. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿Es eso lo correcto? No, no lo es. Definitivamente no lo es. Entonces debemos de ganar a otros, a muchos, a todos los que se puedan, a través de nuestra actitud, a través de nuestra forma de vida, a través de lo que realmente somos, porque hoy muchos ya no quieren escuchar lo que tú hablas, ya se cansaron de eso. De muchos que hablan y hablan y hablan y hablan, pero no hay nada en sus vidas que demuestre realmente lo que dicen que son. ¿Está conmigo? Mira, los jóvenes están cansados de lo mismo de siempre. Están hartos de lo mismo de siempre. Los jóvenes allá donde ustedes van en el colegio, donde ustedes van a los conciertos, donde quiera que vayan, ¿saben? Esos jóvenes están con un vacío terrible que nada los llena. Están buscando alternativas, simplemente cómo pasar un rato con un poco de felicidad que se les va porque es pasajero. Entonces van a los conciertos, van a los bares jóvenes y buscan la droga. Mira, hay montones de jóvenes menores de 18 años que hoy día están sucumbiendo día tras día porque no tienen nada por qué vivir. Ellos mismos lo dicen. Estamos vacíos. Tratan de llenar su vida con todas las cosas que el mundo les da y nada les funciona. Es tiempo de que hayan jóvenes radicales que les muestren que hay una alternativa diferente en Cristo Jesús, que podemos ser distintos y que sí podemos tener gozo, un gozo que es nuestra fortaleza porque proviene de parte de Dios. Los adultos también tenemos que empezar a mostrar, la gente está vacía allá afuera, necesita a Jesucristo. Pero resulta que no lo ven en nadie, ni en los mismos cristianos, porque su vida cristiana es mediocre, su vida cristiana realmente es escasa. Muchos tienen solamente títulos pegados en la frente, pero no están viviendo nada. Y es tiempo de un cambio. Es tiempo, hermanos, de un cambio. Los tiempos para los milagros, las señales, los prodigios, la sobrenaturalidad de parte de Dios es ahora. Amén. Es ahora. Amén. El tiempo para lo sobrenatural es ahora, iglesia. El tiempo para lo sobrenatural ha llegado. Ha llegado. Porque Dios está buscando personas radicales, dispuestas a ser obedientes y aún dispuestas a ir al horno de fuego si es necesario. Dios está llamando a un pueblo para que muchos sean ganados, porque vuelvo a decirlo, necesitan ver lo sobrenatural de parte de Dios. Gente radical para que vengan los milagros. La gente radical llama a los milagros. Amén. Los milagros son atraídos por los radicales. Iglesia, es tiempo. Levántate y di: quiero ser un radical. Aleluya. Es tiempo, iglesia.
Que la iglesia comprenda con claridad que no debe de caminar en temor. Es tiempo, hermanos, que aquellos que quieren mantenerse de pie delante de la estatua y no arrodillarse se levante. Es tiempo que ellos empiecen a pregonar algo diferente, algo distinto. Para aquellos que no tienen miedo de quedarse de pie y de decir, yo no voy a doblegarme, que no se van a postrar delante de este mundo. Para estos Dios tiene algo maravilloso. Dios está dispuesto a hacer algo grande para ese pueblo que está atento a sostenerse de la mano de Dios sin temor. Para este que está dispuesto completa y claramente a no conceder nada al enemigo para que él se apropie de sus vidas. Para aquellos que están dispuestos realmente a que el Señor haga en sus vidas. La palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 14 verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es el tiempo de obras mayores que las que Jesús hizo. Y Dios va a usar a hombres radicales, jóvenes radicales, niños radicales, adultos radicales. Aquel que desee realmente avanzar, el Señor lo va a usar. Así que, iglesia, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de decidir. Es tiempo de decidir por Dios. Valientemente. Es tiempo de decisiones. De decir, ya no quiero seguir en lo mismo. Voy a ser un hombre radical. Pueblo que está escuchando, es tiempo de ser radical. Es tiempo de avance. Es tiempo de crecimiento. Es tiempo de empezar a comprender que ya no podemos ser parte de lo mismo. Tenemos que empezar a caminar fielmente, tomados de la mano de Dios, obedientemente al Señor. Y el Señor hará cosas sorprendentes. Hermanos, nosotros como iglesia vamos a ser sorprendidos. Que la paz de Dios esté sobre ti, amado hermano, y recuerda, acá en tu casa, Fe y Milagros, días domingos, 9:20 de la mañana, te estamos esperando. Miércoles, 7:30 de la noche. Bendiciones para ustedes.